Bien, entonces vamos a estudiar una ecuación diferencial parcial no homogénea, pero que ahora sí depende del tiempo, ya sea la ecuación o sus condiciones, ¿sí? En este caso, para una ecuación que sí depende del tiempo, bueno, pues tendríamos la ecuación no homogénea, que tendría la forma K, segunda parcial de U en X, estamos estudiando una ecuación de calor, ¿sí? Más f de x, t es igual a la parcial de u en t. Entonces, por el hecho de que aparezca esta función f, ya sabemos que la ecuación que tenemos va a ser una ecuación no homogénea. Y además puede suceder también que las condiciones de frontera sean no homogéneas. En este caso tendríamos u de 0, t es igual a u0 y u de L, t es igual a U1, donde U0 y U1 van a ser funciones en el tiempo, ¿sí? En este caso no son constantes, sino que sí dependen del tiempo. Y además, pues vamos a tener nuestra condición inicial. ¿Ok? Entonces, este problema lo podemos resolver análogamente a los problemas homogéneos independientes del tiempo. Es decir, que podríamos nosotros hacer un cambio de variable planteando que u de x, t fuera igual a la suma de dos funciones, a una función v más una función psi. En este caso, nuestra segunda función también tendría que depender del tiempo. Entonces, si hacemos esto, si derivamos nosotros dos veces u en x para poder sustituir en la solución, en la ecuación diferencial, perdón, tendríamos pues la segunda parcial de u de v en x más la segunda parcial de psi en x. Y la parcial de u en t pues sería la parcial de v en t más la parcial de psi en t. Si estas derivadas las sustituimos en nuestra ecuación diferencial, en esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos la ecuación K, segunda parcial de V en X, más K veces segunda parcial de psi en X, más f de xt, y esto sería igual a la parcial de v en t más la parcial de psi en t. Al sustituir las condiciones, porque también en ellas tenemos que efectuar el cambio de variable, pues vamos a tener que v de 0, t más psi de 0, t va a ser igual a u0. v de L, t más psi de L, t va a ser igual a 1. Y nuestra condición inicial, v de x, 0, sería igual a f de x menos psi de x, 0. Entonces nos va a quedar esta ecuación con estas condiciones. Recuerden que lo que nosotros queremos hacer aquí, pues es, perdón, lo que nosotros queremos hacer aquí es forzar un problema que sea homogéneo para poderlo resolver mediante separación de variables. La manera en que podemos forzar esto es haciendo que psi de 0, t sea igual a u0 y psi de L, t sea igual a u1. Si nosotros elegimos esto, entonces vamos a poder separar en dos problemas. Y uno de estos problemas dependería únicamente de psi, que sería tomando estas condiciones de frontera, y tendríamos entonces la solución o la ecuación diferencial, perdón, que depende de la variable psi, sería k por la segunda parcial de psi en x más f de xt es igual a la parcial de psi en t. Pero fíjense que este problema que me queda, esta condición, esta ecuación con estas condiciones,
sigue siendo un problema no homogéneo, ¿sí? Entonces, pues lo que tengo que buscar aquí es poder yo diseñar la función sí de manera que siga cumpliendo estas condiciones, pero que me genere un problema que sí sea homogéneo para poderlo resolver. Entonces, la manera en la que vamos a construir esto o esta variable es si de x, t va a ser igual a u0 de t más x sobre L por u1 de t menos u0 de t. Esta construcción que nosotros estamos proponiendo sigue cumpliendo con estas condiciones, ¿sí? Pero además nos va a ayudar a plantear un problema homogéneo a la hora de sustituirlo para así poderlo resolver entonces mediante separación de variables o en el otro caso para poder encontrar los valores y las funciones propias del sistema, ¿sí? Entonces, la propuesta que estamos haciendo aquí de sí, además de que cumple con estas condiciones que estamos proponiendo aquí en amarillo, se va a simplificar o nos va a ofrecer otra simplificación, puesto que la segunda derivada de sí en x es igual a 0, ¿sí? Fíjense que aquí al derivar una vez, pues esto depende de t, es una constante, aquí tenemos una x lineal, entonces al derivarlo dos veces, pues esto se va a hacer 0. Eso quiere decir, tomando en cuenta esta hay que tenerla aquí señalada, eso quiere decir que al proponer esta función sí, vamos a poder hacer lo siguiente. La u de x, t, es decir, el cambio de variable que estamos proponiendo, pues va a ser igual a v de x, t más esta forma de sí que tenemos aquí en azul. Es decir, u de 0, t más x sobre L por u1 de t menos u0 de t. ¿Sí? Entonces, este es el cambio de variable que vamos a estar efectuando para poder resolver la ecuación diferencial. Si nosotros proponemos entonces este cambio, pues la ecuación diferencial con la que estábamos iniciando, es decir, esta que está aquí marcada con amarillo, ¿sí? Esta ecuación se vería de la siguiente forma. Voy a poner aquí la ecuación diferencial es, la ecuación diferencial se vería como k por la segunda parcial de v en x. Recuerden que la segunda parcial de sí en x va a ser 0, más f de x, t es igual a la parcial de v en t más la parcial de sí en t. En este caso, esta derivada en respecto a t no la podemos calcular porque pues no conocemos, en este caso así general, no conocemos el valor de u0 y de u1. Pero una vez que los conozcamos, pues entonces lo podemos expresar explícitamente, ¿sí? Podemos nosotros simplificar esta ecuación un poquito. La podemos reescribir como k veces la segunda parcial de v en x más g de x, t, que sea igual a la parcial de v en t, donde la función g pues sea igual a la función f menos la parcial de psi en t. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a intentar resolver ahora pues es precisamente esta ecuación. Para poderla resolver debemos de asumir dos cosas. Debemos de asumir que tanto la función v como la variable dependiente v como la función g se van a poder escribir en forma de una serie. Es decir, queremos llegar o vamos a asumimos que
v de x, t, lo vamos a poder expresar como una serie. v de resumirse n de t por el seno de n pi sobre nx. Y también la función g la queremos poder escribir de esta misma manera. Con g de n, t por el seno de n pi sobre nx. ¿Sí? Ese es el propósito de esto. O sea, entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, pues es precisamente encontrar el valor de los coeficientes vn y gn. ¿Sí? Para poder ver cómo vamos a abordar este tipo de problemas, vamos a verlo entonces con un ejemplo. Lo que tenemos que recordar aquí es la forma en que vamos a construir la variable psi. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque así es como vamos a empezar la solución de este tipo de problemas, proponiendo esta función. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el siguiente ejemplo. Vamos a tener la segunda parcial de u en x es igual a la parcial de u en t, sujeto a u de 0, t es igual a coseno de t, u de 1, t es igual a 0 y u de x, 0 es igual a 0. ¿Sí? Fíjense que en este caso la ecuación diferencial en sí no es la que depende, o sea, no es la que es no homogénea dependiente del tiempo. De hecho, esta ecuación sí es homogénea. Lo que no es homogénea son sus condiciones de frontera. Y específicamente la condición u de 0, t, además de ser no homogénea, es dependiente del tiempo. Es por eso que se tiene que resolver utilizando este enfoque y no el enfoque anterior o incluso la separación de variables directas. ¿Sí? Bien, entonces para poderlo resolver, pues lo primero que tenemos que hacer es construir la función psi. Y para ello vamos a identificar, nomás así como en el problema de primaria, vamos a identificar nuestros datos. Vamos a tener aquí que, bueno, primero que nada la constante k es igual a 1. La longitud de la varilla a la cual hace referencia este problema también es igual a 1. En este caso la función f es igual a 0, ¿sí? Dado que nuestra ecuación es homogénea. Y nuestras funciones u de 0 sería coseno de t y u de 1 pues va a ser 0. ¿Ok? Entonces, ya que identificamos estos componentes, podemos entonces proponer la forma de psi. Recuerden que psi iba a tener esta forma. U de 0 más x sobre l por u1 menos u0. Así entonces, psi de x, t para este problema va a ser u0. Aquí me voy a poner los unidos. Va a ser u0, que es coseno de t, más x sobre l, que es 1, por u1, que es 0, menos coseno de t. Entonces esto, si aquí simplificamos factorizando el coseno, pues vamos a tener coseno de t por 1 menos x. ¿Sí? Esta entonces va a ser la función psi con la cual vamos a estar trabajando. Vamos entonces a hacer un cambio de variable. El cambio de variable que vamos a proponer es que u de x, t sea igual a alguna función v más la función psi, que es esta ya la calculamos, sería 1 menos x por coseno de t. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No se me han perdido? Sí, todo bien. Ok. Entonces, ya que tenemos nosotros el cambio de variable, pues vamos a reescribir la ecuación diferencial en términos de este cambio de variable, ¿sí?
Aquí tendríamos que derivar las dos veces u respecto a x, que sería segunda parcial de v en x más 0. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la parcial de psi siempre nos iba a dar 0, la segunda derivada parcial en x? Que de hecho lo podemos comprobar, ¿no? O sea, la parte de x es lineal, entonces al derivarla dos veces, pues va a ser 0. Y la parcial de u respecto a t, pues va a ser entonces la parcial de v en t más 1 menos x por t. Bueno, aquí, bueno, por menos seno, déjenme ponerlo aquí. Sería x menos 1, ¿no? Por seno de t. ¿Ok? Bien. Entonces, ya que tenemos las derivadas, pues hacemos o reescribimos entonces la ecuación diferencial en términos de ellas. Nuestra ecuación diferencial va a ser entonces, lo pongo, la segunda parcial de v en x es igual a la parcial de v en t más x menos 1 por el seno de t. Es decir, la segunda parcial de v en x menos más 1 menos x por el seno de t es igual a la parcial de v en t. ¿Sí? Esta es la ecuación que queremos resolver. Lo que tenemos que hacer ahora pues es plantear o reescribir las condiciones en términos del cambio de variable que hicimos. Estas condiciones serían v de 0, t va a ser igual a 0, v de 1, t va a ser igual a 0, que aquí tenemos ya las condiciones homogéneas, y v de x, 0 sería igual a x menos 1. ¿Sí? Esto, muchachos, sustituyendo, haciendo el cambio en el cambio de variable que propusimos. ¿Sí? Entonces, cada una de las tres condiciones, la dos de frontera y la inicial, pues lo sustituimos aquí, simplificamos esto, ¿no? Y entonces, este es el sistema con el que vamos a trabajar. Es lo que queremos resolver. Ahora, nosotros habíamos dicho que al llegar a este punto íbamos a suponer que tanto la variable, o sea, que tanto la función v como la función g se iban a poder expresar como una serie. Entonces, lo que queremos hacer o lo que estamos buscando es, queremos expresar la variable, la función pues v de x, t en forma de una serie, es decir, n igual a 1 hasta infinito de algún coeficiente bn por el seno de n pi sobre l. L dijimos que era 1. N pi x. ¿Sí? Y también la función g, que en este caso pues corresponde únicamente a esta parte, esta función también la queremos expresar en forma de una serie, es decir, 1 menos x por el seno de t es igual a la sumatoria de algunos coeficientes g subíndice n por el seno de n pi x. ¿Sí? Entonces ahora tenemos estos dos problemas que resolver, o sea, encontrar los coeficientes v subíndice n y encontrar los coeficientes g subíndice n. Los coeficientes g subíndice n los podemos calcular, puesto que sabemos el valor de la función g, ¿sí? O sea, la función a la que está igualada. Y esos pues se calculan precisamente como si fueran, no como si fueran, porque no son. Se calculan como se calculan los coeficientes de una serie de senos. Es decir, g subíndice n tendría que ser igual a los coeficientes bn de la serie de senos, que sería 2 sobre L integral de 0 a L de la función 1 menos x por el seno de t por el seno de n pi
sobre L. ¿Sí? Entonces, al efectuar este integral, evaluar y simplificar, pues vamos a obtener que estos coeficientes van a ser igual a 2 sobre n pi por el seno de t. ¿Sí? Y así entonces, pues la expresión que tenemos aquí, es decir, 1 menos x seno de t, pues va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes gn, que es precisamente esto que estamos aquí encontrando, por el seno de n pi x. ¿Sí? Y ya tenemos entonces una primera parte, o sea, ya expresamos la función g en forma de una serie de senos. Vamos ahora a ver cómo nos quedaría la otra parte, o sea, ahora tenemos que trabajar con la función g. ¿Sí? Bien, esta ecuación con la que estamos aquí trabajando, la vamos a poder escribir como la parcial de u en t, perdón, la parcial de v en t menos la segunda parcial de v en x igual a 1 menos x por el seno de t. ¿Sí? Pero 1 menos x, bueno, espérenme, creo que aquí lo tenemos. Aquí. Pero esta v, o sea, esta función v, nosotros la estamos buscando expresar de esta manera. Así que la vamos a derivar, esta expresión la vamos a derivar para poderla sustituir en la ecuación diferencial que tenemos, ¿sí? Si nosotros derivamos dos veces respecto a x y una vez respecto a t, entonces esto se va a convertir en... Déjenme volver a copiar la v porque no se ve. Bueno, están subiendo. Dijimos que v de x, t era igual a la sumatoria de n de t por el seno de n pi x. ¿Sí? Entonces, esta expresión es la que vamos a derivar para poder sustituir en esta ecuación diferencial. Vamos a tener entonces que la parcial de v respecto a t, pues sería v, la parcial de v respecto a t, sí, vamos a tener que es la sumatoria de vn' por el seno de n pi x. Y la segunda derivada parcial de v respecto a x sería la sumatoria de vn de t por menos n cuadrada pi cuadrada seno de n pi x. ¿Sí? Entonces, estas dos derivadas son las que vamos a sustituir en la ecuación diferencial que tenemos. Así entonces, esta ecuación que está aquí marcada con rojo se va a convertir en lo siguiente. Voy a cambiar de notación para no estar escribiendo tanto la derivada parcial porque me ocupa mucho espacio, ¿sí? Pero esto se va a convertir entonces en la sumatoria n igual a 1 hasta infinito de vn' de t más n cuadrada pi cuadrada de n de t por el seno de n pi x, y esto tiene que ser igual a g, pero g pues ya lo habíamos calculado, o sea, este valor ya lo tenemos en forma de serie, aquí está arribita en amarillo, ¿sí?
Entonces, al igualar, pues vamos a igualar a la forma de serie de esta función. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 2 sobre n pi por el seno de t por el seno de n pi x. ¿Ok? Entonces, lo único que hicimos aquí fue reescribir la ecuación diferencial parcial que teníamos en forma de serie, o sea, en términos de los coeficientes de una serie, porque nosotros dijimos que las dos funciones que estaban implicadas en la ecuación diferencial se iban a poder escribir de esta forma. Perdón. Fíjense entonces que aquí tenemos, muchachos, dos series de senos que son iguales. Eso implica que los coeficientes de ambas series deben de ser iguales. Es decir, que B subíndice n, B' subíndice n más n cuadrada pi cuadrada de Bn debe de ser igual a 2 sobre n pi por el seno de t. ¿Qué es esto? Es decir, ¿qué resulta aquí? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una ecuación diferencial ordinaria, puesto que únicamente depende de la variable t, pero además es una ecuación lineal que habría que resolver mediante un factor integrante. Si resolvemos esto mediante el factor integrante, ya como nosotros sabemos resolver las ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces vamos a obtener que B subíndice n, que es la variable que nos faltaba, sería 2 sobre n pi por n cuadrada, pi cuadrada, seno de t menos coseno de t, entre n cuarta, pi cuarta más 1, por cn por e a la menos n cuadrada, pi cuadrada, t. Ay, perdón, este es un más. Es un t. Más cn t a la menos n cuadrada, pi cuadrada, t. ¿De dónde sale esta c? Es la constante de integración. Recuerden que al resolver una ecuación diferencial lineal ordinaria, pues lo que hacemos es encontrar un factor integrante para luego poder resolver mediante integración directa. Entonces, esta Cn pues es la constante arbitraria que resulta de haber integrado. Entonces, ya me lo acabamos. Ya que tenemos esto, lo que me está dando son la forma de los coeficientes de Bn que yo debo de incluir aquí. O sea, lo que acabo de calcular son estos coeficientes, ¿sí? Quiere decir entonces que la función v pues se va a expresar como v de x, t debería de ser la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de este coeficiente, déjenme ver si lo puedo poner todo, 2 sobre n pi por n cuadrada, pi cuadrada, seno de t menos coseno de t, sobre n cuarta, pi cuarta más 1, más cn, e a la menos n cuadrada, pi cuadrada t, por el seno de n pi x. ¿Sí? Esta sería la forma en serie de la variable de n. ¿Qué es lo que me falta? Pues me falta precisamente encontrar el valor de este último coeficiente que no teníamos antes. Y ese coeficiente se va a poder encontrar mediante la condición inicial. La condición inicial de nuestro problema
a regresarnos, es esta de aquí. Pongo en la... ¿Sí? Entonces, como ya tenemos el valor de la función v, pues vamos a sustituir v de x, 0 e igualar a x menos 1 para poder encontrar el valor de c subíndice n. Entonces, aquí vamos a tener entonces que v de x, 0 pues va a ser igual a la sumatoria, en vez que se elimina aquí, va a quedar, pues, bueno, seno de 0 es 0, coseno de 0 va a ser 1, entonces 1 va a ser menos 2 sobre n pi por n cuadrada, n cuarta y cuarta más 1, ¿sí? Más e a la 0 pues es 1, cm por el seno de n pi x, y esto es igual, dijimos, a x menos 1. Fíjense entonces lo que tenemos otra vez. Aquí aparece otra serie de senos, en donde todo esto corresponde al coeficiente Bn, ¿sí? Y esto, pues es la función f de x con la cual vamos a calcular este coeficiente. Le voy a poner una constante a todo esto porque está bien largo, ¿sí? Le voy a poner a. ¿Sí? Entonces quiere decir, muchachos, pues que a más cn tendría que ser igual al coeficiente de la serie de senos, que sería 2 sobre L por la integral de 0 a L de la función por el seno de n pi sobre L, que es 1, x de x. ¿Sí? Entonces, al resolver esta integral y despejar, pues vamos a tener que Cn va a ser igual a 2 sobre n pi por n cuarta y cuarta más 1 menos 2 sobre n pi. Y esto lo vamos a sustituir entonces en la función v, que está aquí. ¿Sí? Entonces, v, bueno, ni siquiera me va a caber en mi pizarroncito, por ahí va. V de x, t va a ser igual a tenemos 2 sobre n pi, la sumatoria, n igual a 1 hasta infinito, de 2 sobre n pi por n cuadrada pi cuadrada, seno menos coseno, cuadrada, pi cuadrada, seno de t menos coseno de t, sobre n cuarta pi cuarta más 1, más el coeficiente Cn, que es lo que acabamos de calcular, 2 sobre n pi por n cuarta pi cuarta más 1, menos 2 sobre n pi por el seno de n pi. No, por el exponencial. Y a la menos n cuadrada pi cuadrada t. Y ahora sí, por seno de n pi. Ok, espero que sí lo alcancen a ver. Eso sería Bn. Ahora, ya casi acabamos. Ya que tenemos Bn, pues tenemos que plantear lo que es la solución U, que era, según habíamos dicho, V
de x, t más psi de x, t. Entonces, evidentemente v pues corresponde a todo esto, ¿sí? Y psi, la función psi, corresponde, donde lo habíamos fijado, okay. La función psi corresponde a esta de aquí. ¿Okay? Entonces, si sumamos coseno de, bueno, 1 menos x por coseno de t más todo este chorizo que acabamos de alcanzar, de calcular que representa v, esa sería la solución de este problema. ¿Sí? ¿Preguntas?